Hey, ¿qué tal, amigas y amigos de Rock Brother Podcast? Bienvenidos a nuestro canal, el canal donde exploraremos pues el metal y el rock and roll y todos sus derivantes. El día de hoy es un programa bien especial, porque tenemos como invitada a una banda de Latinoamérica que lleva más de 20 años en la escena musical y que recientemente lanzó su nuevo disco. Recientemente pues nos dio a conocer todo ese repertorio de canciones que se van a hacer famosas, te lo juro que sí. Hello, bienvenido muchachos. Buenas chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. No, el placer es totalmente para nosotros y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Alejandro. Diego, bienvenidos a Rock Brother, hermano. Estuvimos escuchando toda esta semana lo que fue su último lanzamiento, su último álbum. Está buenísimo, de verdad. Son 8 temas, 2 instrumentales. Por cierto, me encantó lo que hicieron con el tema número 4, que no tiene nombre. No sé cómo... Sí, pero es como una antesala o un intro al tema número 5. Estuvo demasiado brutal. Pero Diego, vamos a hablar un poco de cómo fue ese proceso de la composición y todo para el disco, para el álbum At the Heart of Emptiness, que es tu tercer álbum de estudio. Sí, como fue un proceso relativamente largo, más largo de lo que esperábamos, porque antes de entrar al estudio partió la pandemia. Nosotros estábamos listos para entrar a grabar, teníamos todos los clips, toda la preproducción hecha. Febrero de 2020, creo que eso fue el año cuando partió la pandemia, pero en marzo en Chile partió, se cerró todo y bueno, había harta incertidumbre, por lo tanto no teníamos idea qué tanto nos podíamos juntar o qué se podía hacer, por lo tanto simplemente se paró el asunto. Sí. Y eso fue un reto, me imagino, o sea, hacer este disco, este álbum, desarrollarlo, componerlo, ir al estudio durante la pandemia. Me imagino que fue un gran reto y creo que tiene un poco más de valor por todo esto que pudieron hacer. No, y que en Latinoamérica nosotros somos un poquito como criciados. A la hora de la pandemia todo se cerró, hubo un toque de queda mundial que mierda. Sí, completamente. Bueno, y yo en mi vida, primera vez que viví algo así, entonces yo y la banda y todos no teníamos idea de qué estaba pasando realmente. Estábamos a merced del gobierno. Y claro, yo creo que mirándolo en retrospectiva, creo que fue interesante haber trabajado el disco así. Podría decir que harto de cómo terminó siendo el disco tiene que ver con los impedimentos que tuvimos para hacerlo, porque en cierta manera eran frustrantes, pero al mismo tiempo uno tenía que perseverar. Y bueno, creo que logramos hacer una buena... El tiempo fue largo, a mí me hubiese gustado que fuera mucho más corto. De hecho, como en base a que eso fue así, yo tengo como la visión de, ojalá el próximo disco, buscar una especie de inmediatez intencionada para generar creatividad, pero más rápido, porque este disco fueron 3 años y bueno, fue harto. Pero creo que aportó al resultado final y que mirando desde este punto para atrás encuentro que estamos bien contentos con él. Ahora, tienes... De esta pandemia o de esta experiencia donde tuvieron que desarrollar esta producción durante la pandemia, ¿tuvo que haber quedado alguna anécdota o algo gracioso que le sucedió durante el desarrollo? Sí, o sea, no sé, gracioso, siempre están pasando cosas graciosas en general, pero algo en particular gracioso no creo. Lo que sí, yo creo que pasaron cosas interesantes, porque a partir de que, o sea, uno en mi mente, no sé si todos, pero uno tiene la idea de que vamos a empezar a grabar un disco y va a ser un proceso durante un par de meses cuando uno entra al estudio, lo cual no fue así. Hubo una pausa, luego se abrió todo el mundo, entramos al estudio, pero por el hecho de haber tenido ese periodo entre medio también hizo que todo se dilatara más, por lo tanto nosotros terminamos de grabar todos los instrumentos, las voces, y la postproducción la hicimos a distancia. Pero en el fondo yo produje el disco con el productor que se llama J.T. García, es un músico chileno que toca en una banda que se llama Torturer, que es una banda
clásica chilena de death metal, más antiguo que nosotros, mucho más antiguo. Y finalmente toda la producción del disco la hicimos a distancia. Yo estuve fuera de Chile, estuve viajando todo un año y la producción tomó un año donde hicimos la mezcla en conjunto más la postproducción a distancia, escuchando y entre correo, un Excel Drive, conversaciones, etcétera, etcétera. Logramos en un año terminarlo y yo volví a Chile y ya estábamos listos para pasar la siguiente fase, que era promocionar el disco, preparar todo lo que iba a ser la promoción, y bueno, y ya nos encontramos con el disco afuera y todo eso. Entonces, no sé si fue gracioso, pero sí fue particular. Ahora sí, no, suena un poquito emocionante y un poquito como que frustrante también a la vez. No, y viendo como que la hora de que llegara al final, o sea, se atravesó todo esto, el desespero, las ansias, Pero también le aporta un valor agregado a todo lo que es el disco, porque fue sufrido, no fue fácil. Como mucha gente de repente cree que, sí, ellos nada más van al estudio, graban y ya está listo, ¿no? O que como mucha gente, pues, que probablemente abandonó su proyecto por la pandemia, pues. Y no, conozco mucha gente que empezaron y aún todavía no se han podido reunir nuevamente. Incluso creo que a ustedes les pasó algo así similar, tuvieron una pausa larga también, ¿verdad? Sí, completamente. Pero finalmente yo creo que funcionó y también pinta un poco el disco en cierta manera. Yo creo que el hecho de haber estirado ese tiempo también permitió que uno se pusiera más exquisito, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que queríamos y de hecho nos dimos mucho tiempo para hacer la postproducción del disco, porque en realidad teníamos una visión de lo que queríamos un sonido obviamente metal, pero yo creo que el metal está un poco más bajo y está más alto, no sé, por ejemplo la guitarra no, obviamente siempre algo principal en el metal, y yo creo que en este disco no son lo que está en primera plana, o sea, está un poquito más atrás, y eso fue una decisión deliberada. Y yo creo que el hecho de haber tenido el disco de manera tan larga, la pandemia y todo, hizo que, ok, si ya nos estamos demorando, en realidad demorémonos y hagamos la postproducción como queramos y encontremos el sonido que andamos buscando, que era un sonido más orgánico, un sonido más fresco, en el sentido de que guitarra rica ya hayas escuchado toda tu vida. O sea, las guitarras ricas se alcanzaron, no sé, del 90, bueno, o sea, es cosa de gusto en términos de metal, pero yo creo que del 90 en adelante, ya en el 2000 empezaron a estar los mejores tonos de guitarra y todo, y ya de repente se trata de hacer un disco y un sonido que tenga más matices, no necesariamente la guitarra, porque creo que ese ya es un tema que obviamente es principal, pero el sonido por sí, el riff y todo está muy explotado, y de repente nosotros fuimos por un approach más que aportar a la canción, más que esa onda riffera metalera más clásica. Claro, correcto. Una duda, ¿el título y la portada del álbum qué significa? ¿Tiene algún significado especial o...? Sí, completamente. O sea, el disco no es un disco conceptual, pero sí parte de un concepto, y sí todas las canciones están amarradas de por sí. Yo creo que no es un disco conceptual porque no cuenta una historia como de principio a fin, como varios discos conceptuales que es casi una película. Sí, el disco cuenta una idea de principio a fin, y que se trata del descenso de... Es algo bien metafórico, pero en verdad que es aplicable a cualquier cosa. Yo creo que se trata de... Uno quiere emprender en algo, quiere tener una idea en mente y quiere llegar a un punto en específico. Y muchas veces para poder llegar a ese punto en específico, uno parte de no saber nada, pero sabe muchas otras cosas. Y hay que tener la humildad suficiente para ir abandonándose de todas las cosas para poder llegar a ese punto y entender a lo que uno va, entender a lo que uno anda buscando. Y ese proceso de abandonar, de dejar paradigmas, de construirse para llegar a un punto y estar más puro, y en ese punto puro absorber todo lo que uno quiere y busca, para luego volver a tomar todos tus paradigmas, todo lo aprendido, todo lo que ya sabías, y juntar todo y volver a salir de ese hoyo. Eso es el disco, y eso es lo que nosotros llamamos el corazón del vacío, que en el fondo es desprenderse de todo para poder estar puro, tomar lo nuevo y volver a salir. Y eso es lo que engloba todo el disco. Claramente no es un momento a momento de eso, pero habla sobre experiencia humana,
van a gloriarse falsamente, que es Fake Glory, y deshumanizarse, que es Dehumanize, This to Human, que se trata de la mortalidad del hombre, ¿cachai? Onda, aceptación en realidad de eso, que es algo que es lo más complejo que existe. Sí. Complejo y frustrante. Tocamos esos temas nomás, no es como que vayamos a resolver nada. Sí, no, yo sí te entiendo perfectamente todo eso, porque algo así similar nos pasó a nosotros cuando empezamos con todo este proyecto. Que el primer video se lo pasamos a todos los amigos, sí, 300 views el mismo día, y dijimos, no, palo, pero los videos que vinieron siguientes, 10, 9, 8. Y créeme que estuvimos en ese punto donde el hilo tan finito divide el si seguir o abandonar. Claro. Pero después de 2 años aquí estamos, gracias Sí. a Dios, creciendo más y dándole mayor difusión a todo lo que es la escena musical. Eso es lo mismo que trata el disco, específicamente, aplicado a cualquier tema. Eso es. Diego, hablemos un poco de su primer single, The Source. El video les quedó demasiado bueno. Sí. Nos gustó mucho. Hablemos un poco de este single, de la letra, cómo fue el proceso de componerla, de escribirla. Esa canción fue la última canción que hicimos para el disco, y de hecho esa canción se hizo después, se hizo en pandemia, no estaba lista al grabar el disco y se hizo después, o sea, fue lo más nuevo del disco. El concepto habla de, yo te diría, el punto más bajo de ese viaje. En el fondo, si uno parte en A para llegar a B, para luego volver a A, B sería The Source, y ese es el concepto de la fuente de lo que sea, de energía, de la vida, de lo que sea. A eso le llamamos ese concepto de la fuente. ¿Y por qué fue el single? Porque a nuestro oído fue el tema más presentable para todos. O sea, un single yo creo que trata de captar atención, y de repente este disco tiene deep cuts, mucho más para alguien que, no sé, le gusta la música más experimental, por decirlo de alguna manera. Pero si íbamos con uno de esos temas que de repente son los que más nos agradan a nosotros en realidad, uno se cierra mucho. Entonces preferimos ir por este tema que en Chile nosotros decimos una palabra que es taquilla, que es como estiloso, por decirlo de alguna manera, que es como, no sé, fashion. Y yo creo que ese tema es así. Es un tema que tiene una estructura muy pop, a pesar de que está disfrazado del metal y de sonidos más extremos. Es un tema que se lleva haciendo infinitamente, o sea, es un tema más mainstream al oído. Entonces por eso decidimos ir por ese single. Hablando un poquito más de la banda, de los integrantes, ¿cómo es esa dinámica que hay ahí entre todos ustedes? ¿Cómo se llevan? Porque de repente no necesariamente porque estén en la misma banda pues son los mejores amigos. Claro, no, nosotros partimos todo al revés, nosotros somos amigos, somos un grupo de amigos, más que nosotros como músicos. Desde yo fui al colegio, al middle school, al high school con estas personas, y no sé, cuando nosotros partimos la banda, nosotros teníamos 13 años. Por ahí el baterista era más grande, tenía como 16, y ahí partió todo. Pero partió de una amistad y de un grupo que somos no solo nosotros, sino que te diría unas 15 personas que hasta el día de hoy somos amigos, y nos juntamos mucho, y todo gira en torno un poco al metal. Hoy en día ya no tanto, todo cambió, pero el origen siempre fue eso. Nos juntábamos, escuchábamos música, tomábamos alcohol, lo pasábamos bien, y de eso nació la banda. Ahí nos juntamos nosotros 4 de ese grupo, y ahí nunca dejamos de tocar. Yo quisiera tener un grupo así grande de amigos. Sí, No de amigos, sino un grupo musical. Exacto, que les guste nuestro estilo de música. Yo no sé cuál es la canción favorita de ustedes, pero sí sé cuál es la mía. ¿Cuál Y sería? shit. Lo que te dije al principio, ese intro de la canción Sin Nombre y Claro. Fake Glory, esa canción fue la que me cautivó, por decirlo así. La que más me gustó fue el track número 5. Yo, muy diferente. A mí mi canción favorita fue The Source.
De verdad que desde que la escuché la primera vez, incluso hasta los clips que sacamos en las redes sociales, fue con esa canción de fondo porque fue la que a mí me enganchó. Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Sigan así, de verdad que muy buena calidad musical y verdaderamente que todo este tema de que son amigos desde hace mucho tiempo le da una fortaleza mayor a la banda y le da pues más ánimo y más soporte como tal. Diego, aparte de la colaboración que tuvieron con JT García, ¿tuvo alguna otra persona, o alguna otra colaboración en el álbum? ¿O están abiertos ustedes a tener algún tipo de colaboración, bien sea con algún cantante, otro músico, dentro de futuras producciones? El disco también participó George Bocos, que es el ex guitarrista de Rotten Christ. Uh-huh. Y eso fue porque nos faltaron grabar voces. O sea, no nos faltaron, sino que cuando estábamos haciendo la postproducción, que eso fue fuera de Chile, yo estaba viajando y en ese momento estaba en Grecia, cuando nos dimos cuenta que habían ciertas voces que realmente, o yo me di cuenta, que no me gustaban. De hecho, fue en Fake Glory, fue en esa canción, y derechamente decidí, ¿por qué vamos a seguir tratando de mejorar la postproducción? Simplemente voy a ir a buscar a alguien que me reciba en su estudio y voy a grabar las voces de nuevo, ¿no? Y eso fue lo que hice, y ahí conocí a George. Él me recibió en su estudio en Atenas y grabamos las voces de Fake Glory de nuevo para que fueron las que... Great House Studio. Exacto, sí. Entonces fue una colaboración que respondía a la necesidad, pero que fue súper bueno, lo pasé muy bien con él. Y que lo más importante es que se dio. Sí, no, y funcionó y que quedó lo que realmente yo quería que quedara vocalmente en esa canción. Se logró el cometido, así que fue muy bueno. Hablando ahora, un poquito y tener la... ¿Cómo te digo? Tener esa aprobación o los consejos de un grande como George, o cómo influyó él dentro de esta producción. Con respecto a esa canción, influyó perfecto porque yo iba con dudas porque venía a regrabar algo que no me había gustado. Independientemente, no tenía mucho que ver con la calidad vocal, sino que tenía que ver con la intencionalidad. Y creo que él entendió perfecto por qué yo estaba grabando de nuevo. Y fue un aporte porque cuando uno va y graba muchas veces lo que está grabando. Entonces él me hacía repetir y me guiaba en el sentido, esto está bueno, sigue acá, repite esto, este es el énfasis, continúa. Después de que hicimos todo eso, nos sentamos los dos, escuchamos las pistas y ahí entre los dos decidimos cuáles eran buenas. Y como yo venía con dudas, él me decía, esta es la que está buena. Perfecto. Y de repente es muy útil cuando uno está, que no puede cortar lo que quiere, que otra persona te diga, con una oreja externa, uno de repente ya está cansado, yo no te puedo dar la respuesta, y de repente te la da otra persona y cae perfecto. Cortando un poquito el tema, tengo una pequeña curiosidad que siempre le pregunto esto a la gente. ¿En qué se basa una banda de death metal, black metal para hacer sus canciones? Porque por lo menos los vallenateros no, porque esos corronchos le hacen música lo que sea. Pero un reggaetonero en las mujeres, otra gente en el amor. ¿En qué se basa una banda de su género? Yo creo que la pregunta que está haciendo es real, porque yo creo que en mi experiencia personal sí se basa en algo. Y se basa generalmente, yo diría el 90% del tiempo, en una respuesta a la música. En el fondo es algo agresivo, es algo depresivo, es algo poderoso, es algo oscuro. Esas son las temáticas que naturalmente a mí como cantante de la banda me nacen automáticamente. Todo, para mí siempre nace un riff, generalmente de lo que estamos tocando, y a partir de lo que estamos tocando eso es lo que llega a la cabeza, que es una parte de cada uno, que realmente yo obviamente en mi día a día no soy así, pero todos tenemos esa parte, y a mí me pasa que al tocar esta música se accede a esa parte de la mente. Y nada, es un puente y entra directamente y calza perfecto.
Y verdaderamente bien bueno, porque todas esas temáticas, cuando ya uno las logra engranar en una sola canción, por lo menos, eso le genera a la gente muchos sentimientos que se involucran directamente, personalmente, con las letras de la canción. Claro. Muchachos, Ahora, hablemos un poco de los planes a futuro. ¿Qué viene para Fallen Fortress? ¿Qué hay Para sobre la mesa en estos momentos? Y próximas presentaciones, por Sí, exacto. sí, por nuestro lado nosotros queremos mover primero en Chile lo más posible el disco, tocar lo más posible. Estamos empezando ya a agendar fechas y tocar lo más posible acá en Chile, porque a mí es importante que sea disfrutado acá, que encuentro que actualmente hay una muy buena escena musical extrema en Chile, por llamarlo de alguna manera. Involucremos cualquier cosa que sea extremo. De todos los metales creo que hoy día está muy bueno. Mucho show, mucha banda nueva, mucho talento. La gente, como ya yo te diría años antes, era más difícil encontrar estos músicos que tocaban esta música extrema porque requiere cierta destreza física, y hoy en día ya es más común, por lo tanto hace que la música florezca más. Entonces viene eso, estamos gestionando aún, pero va a haber un segundo video de otro single, y a partir de eso mi idea es ojalá ir a tocar afuera. Yo creo que eso, y luego idealmente empezar ya con un cuarto disco, porque ya está la creatividad lista para seguir haciendo música. O sea, en el fondo yo ya estoy, no es que esté cansado, pero estas canciones ya fueron, hay que presentarlas en vivo, hay que transmitirlas, pero yo quiero hacer música nueva. Entonces viene más música. No es malo, porque como dicen en mi pueblo, mientras más masa morra. No, y hay que aprovechar que no hay pandemia ahorita. O hay que hacerse una para que salga el disco. Hay que hacer otra, sí. No, otra pandemia de esa, de verdad que no good. Y bueno, yo creo que ya vamos a despedir. Dale. Verdaderamente, nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos pues en un futuro volverlo a entrevistar, tal vez con todos los miembros de la banda. Muchas gracias por aceptar la invitación, como le dijimos al principio, y invitar a toda la gente a que pueda escuchar el disco completo en la página web de la banda, y también en todas las redes sociales. Lo pueden hallar en Spotify, lo pueden hallar en YouTube, y hasta en el Instagram consiguen muy fácil los links, los enlaces para pues ir a donde está la música. ¿Alguna palabra para despedir el programa? Sí, muchas gracias, chicos. Excelente que tengan esta iniciativa. Mucho éxito en el futuro. Gracias por la invitación y pónganlo bueno. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los muchachos de Fallen Fortress. Nosotros somos de Rock Brother Podcast y nos despedimos. Chao, chao.